El panorama económico que enfrentamos en Puerto Rico no es alentador, sino todo lo contrario. Esto provoca que el sector productivo del país continúe emigrando hacia Estados Unidos mayormente. Aquí el costo de la vida aumentó en un 1.9% y se avecinan aumentos en todos los niveles, mientras que los salarios siguen literalmente estancados, lo que a su vez provoca un estancamiento en la economía. En otras palabras, no sacamos los pies del plato y la pregunta es, ¿cuántos ajustes más van a tener que hacer las familias en sus ya escasos presupuestos? El economista Gustavo Vélez está con nosotros. Gustavo. Hola, saludos, Sid. Buenas tardes. ¿Dónde más vamos a hacer ajustes las personas que ya hemos ajustado lo más que hemos podido con nuestro salario? Sí, María, yo creo que estamos entrando en lo que puede ser la fase más peligrosa de esta depresión que lleva ya 7 años y tuvimos analizado aquí a la saciedad. Y es básicamente un elemento nuevo que lo hemos discutido aquí, que es el tema de la inflación, que no es otra cosa que un alza sostenida en los precios. Habíamos advertido que ya por el tema del petróleo y en adición a eso los impuestos que se habilitaron para el presupuesto del año fiscal 2014 iban a generar una presión inflacionaria, que no es otra cosa que las empresas que también han sufrido como los consumidores están ya en lo último, están en el hueso. Y las empresas que están operando con unos márgenes de ganancias muy estrechos lo que han hecho es coger gran parte de esos impuestos y ya lo están pasando a los consumidores para ellos poder mantener sus niveles de rentabilidad. Así que estamos en un escenario donde parece ser que es una tormenta perfecta, como señalaba hoy el Nuevo Día en una historia, y donde está todo el mundo, sálvese quien pueda. Y eso es muy peligroso porque la economía, como hemos hablado, ya cumple 7 años en depresión y aparentemente va a un 8º año, y esto obviamente puede acabar de provocar más desempleo, puede provocar más contracción económica. El índice de actividad económica en julio que publica el propio gobierno mostró una caída de 5%. O sea que tú tienes la economía en una caída libre y no hay una fuerza mayor que pare esa caída. Entonces, ¿el gobierno de alguna manera tiene un plan para mover la economía, para que se desarrolle la economía en estos momentos? El gobierno aparenta estar en un enfoque estrictamente fiscal, que le pasó un poco también a la anterior administración, donde por salvar el crédito del país, que ya para todos los efectos prácticos se está traficando los bonos como si fueran bonos chatarra, a raíz de la última emisión de la Autoridad Eléctrica. Y ya el mercado ve a Puerto Rico, aunque no somos chatarra, el mercado ve a Puerto Rico como un bono chatarra, un crédito riesgoso. Así que buscando salvar el crédito, lo que hemos hecho es meter más contribuciones, afectar más la economía, crear más pobreza, y no hay un plan coherente que persiga reactivar la economía, y eso obviamente lo que hace es agravar. Y lo que el gobierno está buscando es salvar el sector menos productivo, que es el propio gobierno, a costa de los sectores altamente productivos, como son las pequeñas empresas, como son las fábricas. El gobierno no crea riqueza, el gobierno debe entonces facilitar la creación de riqueza, creando un ambiente favorable. Y no hay un plan para eso. Y lo que estamos viendo son algunas iniciativas. Yo creo que tiene algunas iniciativas, pero no veo un plan coherente que enfoque en algunos sectores que tengan una capacidad a corto plazo de reactivar la economía. Gustavo, la propuesta del presidente Obama, que en estos momentos va a comenzar a discutirla en el Congreso, es de aumentar el salario mínimo de $7.25 ahora a $9. El impacto económico que tendría ya en esta vapuleada economía aquí en Puerto Rico. Ese es el último clavo al ataúd. Al ataúd de la economía local. Al ataúd de la economía local, pero sería un respiro para todos aquellos que tienen que están trabajando con ese salario mínimo. Esa es la ficción sin marica. Aquí siempre se ha planteado que el salario mínimo, la gente sabe que beneficia, pero lo que hacen las empresas es que ajustan. Recortan. No, recortan o hacen un ajuste en sus costos, porque la nómina es un costo del empresario. Entonces, si tú lo aumentas a los impuestos que le ha colocado ahora el gobierno. Cuando se habilitaron los últimos aumentos en el salario mínimo los más significativos fueron bajo la administración Clinton, y fue un periodo de expansión económica. Cuando tú pones aumentos en el salario mínimo, en una economía creciendo, las empresas pueden absorber el impacto. Si tú pones un aumento en el salario mínimo, que es un costo de hacer negocio, en una economía en depresión, lo que hace es que mucha gente va a botar más empleo. Los municipios mismos. Estados Unidos la economía está creciendo. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un crecimiento de la economía, aquí en Puerto Rico no lo hay, pero aplica el salario mínimo a Puerto Rico. Bueno, entonces somos, como lo vamos otra vez, somos rehenes de las cosas positivas y negativas que ocurren a nivel federal, nos aplican acá, y Puerto Rico no se puede zafar, y Puerto Rico no se ha podido integrar o insertar en la reactivación de la economía de Estados Gustavo, Unidos. llama la atención el hecho de que estamos hablando de cuán negativo está la economía y no hay un crecimiento económico, por todo lo contrario. Sin embargo, vemos, por ejemplo, expansiones como la que está haciendo Plaza Las Américas, se está hablando de otras expansiones de otros grandes centros comerciales, y entonces pues eso contrasta y hasta cierto punto parece ser contradictorio. Bueno, estamos viendo que el consumo ha aumentado, pero la producción se ha contraído, y Puerto Rico lamentablemente se ha convertido en una economía de consumerismo. Somos la capital del consumo del mundo. ¿Pero de dónde sale el dinero para ese consumerismo? Estamos consumiendo sin tener los recursos. Viene de dos fuentes. ¿De la droga? De la economía del narcotráfico, que estamos claros, se estima entre 8 a 10 billones de dólares, y de la economía de los fondos federales. El país recibe 17 billones de fondos federales anualmente. Algunos son
son ganados, como el Seguro Social, el Medicaid, Medicare, pero otros fondos son fondos que son regalos del gobierno federal, y entre los fondos federales y la economía del narcotráfico tenemos cerca de 10 a 17, 27 billones de dólares que de alguna forma explican este consumerismo que no guarda proporción con el empleo y los niveles de producción de Puerto Rico. ¿Por qué no se refleja en un crecimiento económico? Porque el consumo, el dinero que entra en estas megatiendas o que entra en estas cadenas, entra por Fajardo y sale por Mayagüez. No se queda. No se queda circulando en la economía. Cuando aquí habían fábricas y había producción, ese dinero multiplicaba dentro del sistema económico. Ahora no tenemos esa gran cantidad de actividad industrial y el dinero entra y sale y no genera riqueza, no genera empleo. Es capital que no es de Puerto Rico. Y por eso hemos hablado de replantear el modelo económico en capital local, en producción. Lo que va a sacar a Puerto Rico del hoyo es la producción, no es el consumo. Bueno, ya nos vamos, pero por último y para concluir, los bonos chatarras, ¿cuán cerca, cuán lejos están? Yo creo que en Puerto Rico estamos en un escenario bien difícil, no veo que a corto plazo nos degraden, hay que ver lo que ocurre con las medidas fiscales. Puerto Rico, aún degradado, puede pagar su deuda, o sea, aquí no va a haber un default tipo Grecia. Sí, no va a haber... Yo sé que aquí y ya nos vamos, pero aquí se amparan en la Constitución que establece que hay que pagar la deuda antes que nada, pero ¿hasta cuándo tú puedes ampararte en esto y ser atractivo cuando ya llega un punto en que no vas a poder pagar ni la deuda, aunque lo diga la Constitución, porque no tienes con qué? Bueno, lo que está hablando es una insolvencia del país, que obviamente yo creo que en el corto plazo no va a ocurrir si no se toman medidas drásticas, Silmarí, como las que venimos nosotros pidiendo hace mucho tiempo. Podríamos llegar a un escenario de insolvencia en algún momento en los próximos 3 o 4 años. Espero que ese escenario no ocurra y que el gobierno, la administración que sea, PNP Popular, vea esto con otro enfoque diferente, es medidas no convencionales, medidas nuevas, porque lo que estamos viendo es una crisis histórica diferente y no la vamos a resolver con parcho. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Siempre. Buen día. Continuamos.